Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. bueno, Sí, yo sí. muy contenta anoche. Muy contenta, estuvo bien, La me noche de dijiste. anoche, sí, muy lindo. Así que quiero agradecer brevemente a todos los que se acercaron y nos acompañaron en Bar de Fondo, en el show Nacida en Primavera, con Alejandro Manzoni en piano, el inmenso músico. Así es que estoy muy contenta. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí estamos, una tarde de sábado más. Una tarde de sábado más. Con una FEN, que es un lujo también para nosotros, con una charla que nos va a sacar muchas dudas. Ella es abogada, es especialista en seguridad social y no me voy a demorar, la Dale. voy a recibir y a dar una bienvenida. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola Alejandra, Nano, gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido y a venir a charlar con nosotros. Y como hacemos siempre, ¿cómo empezaste, Silvana? A ver, cuando me recibí, Ujú. empecé como muchas personas con Ujú. derecho laboral, porque era lo que, viste, lo que siempre tenés un amigo que tiene alguna duda, alguna consulta, una carta de documento que enviar o que recibe, o etcétera, etcétera. Y si bien no era para lo que yo me había preparado, porque mientras estaba en la facultad, yo estudié en la Facultad de Derecho de la UBA, y en la mitad de la carrera elegí una orientación, había elegido la orientación en empresarial, Ajá. porque no sé, me veía como abogada de empresa, no me veía como, no sé, esas cosas, Sí. que después no es la realidad, porque Claro. cuando me recibí y me empezaron a consultar, es como que me sentí mucho más cómoda. Ya te digo, toda esta cosa del mundo del trabajo, del derecho del trabajo, me gustó. Claro. Y después empezaron las moratorias previsionales en el 2005. Y me acuerdo que la abuela de la pareja que yo tenía en ese momento se tenía que jubilar. Y no tenía los aportes y era toda la revolución esta de las jubilaciones que se conocían como las jubilaciones de ama de casa. Y le digo, no, y me dice, ay, sí, va a haber a tal persona que las tramita. Le digo, no, dejá, esperá que no pague, no gaste plata, se lo hago yo, si debe ser una pavada. Claro. Y lo mismo me pasó con mi ex suegra en ese momento, que me dijo, no, yo te lo hago, dejá. Bueno, nada, entonces empecé. Claro. Y cuando me metí, les dije y me comprometí, después vi que no era tan fácil. Claro. Pero ya me había comprometido. Y, Entonces perdón, y empecé. doblemente complicado cuando es también alguien tan cercano, porque eso Claro, también es un otro plus. compromiso. No, y aparte era que yo se los había ofrecido, se los hacía de De onda, onda, sí, y gratis. porque los quería ayudar, Claro, claro. claro. Entonces no podía después decir que no. Entonces, bueno, tuve que empezar a hacer cursos, porque después había que, para liquidar las moratorias, tenías que saber utilizar el sistema de la FIP, que no me quiero poner complicarla, Claro. pero bueno, toda una cuestión de cómo hacer la moratoria y demás. Bueno, empecé a hacer cursos, una cosa llevó a la otra, después se las hice bien, siempre pasó. Muy bien. Pero bueno, después la que era mi ex suegra me recomendó la peluquera, y la peluquera me recomendó a una clienta y a otra, y así empecé teniendo la mayor parte de mis clientes de seguridad social. Claro. Obviamente, mientras tanto hice un montón de cursos, me anoté en la Asociación de Abogados Previsionalistas, que es una asociación de abogados que te digamos, específicamente de previsional, y que se dan cursos para Actualización. Sí, para el que recién inicia, que a lo mejor no sabe de qué se trata y no podés tirarte un piletazo, digamos, Ujú. y cosas más, y cursos de profundización, qué sé yo. Claro, O porque sea que- porque estás depende de la jubilación de una persona eso, no equivocarte. Claro, depende, es el futuro, es el ingreso futuro de, Claro. digamos, algo muy importante. Mucha gente dice, no, es una pavada, y verdaderamente es muy importante. Y hay errores que pueden cometerse al inicio Claro. por desconocimiento, o incluso de las personas que a lo mejor lo llevan solos. Hay cosas que se presentan o cálculos que es conveniente hacer inicialmente cuando uno tiene, no sé, monotributo simultáneo a la relación laboral, que eso puede hacerte bajar el haber. Digamos, hay un montón de cosas que requieren de mucha especialización, porque si vos vas, podés cometer un error y eso después no tiene. Bueno, y después
hice una especialización en la facultad, en la UBA. Bueno, poco a poco es como que sin querer me fui metiendo porque no era lo que nunca pensé. Mira, siempre me veía, viste, en te sorprendió, te encontró esa rama del derecho, digamos, sí, ¿no? Y totalmente. cuando decís esto de el riesgo de cada especialidad, así como, no sé, en el derecho penal decís, bueno, está en juego la libertad de una persona, aquí hablar de la estabilidad y el futuro de una persona que ya, es un obviado lo que digo, pero con una edad determinada, no hay mucho tiempo para los errores, digamos, ¿no? Sí. Entonces esto de calcular y hacer todo bien desde el inicio es fundamental. Bueno, qué bueno, entonces es derecho previsional, ¿está bien lo que decimos? Sí, es derecho de la seguridad social, de la seguridad pero social. es previsional, porque lo que pasa es que la seguridad social no es solo previsión social. Ahí está. También tenés todo lo que es desempleo, digamos, hay como varios subsistemas, todo lo que es desempleo, obras sociales, ART, digamos, incluye varias cosas, pero bueno, uno lo que más hace es previsional. Previsional. Sí. Y yo me gusta pensar cuando uno empieza a dedicarse a un área, que lo toma como un desafío, ¿no? Y que lo toma como uno se hace la imagen y dice, bueno, no sé, ustedes y la profesión de ustedes y la mía tienen cosas en común, ¿no? Y la cosa de lo detectivesco, ¿no? Vamos a averiguar qué pasó para. ¿Cuál fue tu desafío? Bueno, esto que te comento, inicialmente uno cree que es una cosa sencilla y empezar a investigar, estudiar, hay actualizaciones y cursos constantes. Vos fíjate que la seguridad social cambia todo el tiempo, es como que con cada gobierno trae su movilidad, su intención, su cuestión que reforma, entonces todo el tiempo tenés que estar atento a las leyes, los decretos, pero además ANSES también, o los que hacen también cajas profesionales. Yo también tramito jubilaciones del IPS, que es la caja de la provincia de Buenos Aires. Cada ente, no sé, ANSES constantemente está sacando nuevas resoluciones o algunas PREV que le llaman, que son como unas órdenes internas para los empleados, pero uno como abogado que va a presentar un expediente tiene que saberlo, porque de repente llegás y te dice, no, la nueva PREV pide que, por la nueva PREV cambió el formulario de carta poder. Que ha pasado. Ahora tenés que traer otro y a lo mejor eso genera que pierdas un turno, que tardaste 2 meses en conseguirlo. Entonces eso es dinero que se pierde. Entonces uno tiene que saber todo para que cuando, digamos, estar al tanto de todas esas pequeñas cosas para que no te pase como el clásico ejemplo del arbolito, que cada vez que vas llevas un papelito y eso es pérdida de tiempo, porque cada turno son 2 meses, 2 meses, es un retroactivo que cada vez más pequeño, digamos, o que se empieza a cobrar, digamos, la fecha de inicio está cada vez más estirada en el tiempo. Entonces, bueno, uno tiene que estar, y es estresante, verdaderamente, porque después también cada delegación de ANSES tiene su librito, entonces vos ya tenés que ir conociendo. En tal lugar, tal cosa, son muy vuelteros, lo inicio en la otra, tal trámite... ¿Viste? Claro. Y después cada cliente también debe ser algo especial, ¿no? Porque, bueno, como en todo, por supuesto. Como que vienen también con alguna data que no es tan cierta en el sentido de que son rumores, porque también debe ser un terreno en donde se está rumoreando que va a pasar tal o cual cosa. Vos sabés que cada vez que sale alguna nota en algún medio y dicen... No sé, muchas veces salen los diarios. A partir de este mes no van a poder cobrar jubilados si no hacen tal trámite. Te empiezan a llamar todo para preguntarte, no, eso es publicidad o... Claro. ¿Viste? No. Sí, eso es terrible. Claro. Y después ahora que vos me decías de los clientes, hay clientes muy particulares. Y te lo voy a decir algo, mirá cómo te miro, Alejandra. Los docentes son muy particulares los docentes. Vos sos amorosa. Pero los docentes son, sí, viste, es como que no pueden salir de su rol y están así como te llaman todo el tiempo. Bueno, quiero decir que yo dejé en manos de un profesional como Silvana, una gran profesional, el tema de mi jubilación, porque además era por un lado el tema jurídico y por otro lado el tema docente. Y la amorosidad, si este término se me permite, de Silvana fue increíble, porque yo necesité como un tiempo hasta de asimilar esta idea de la jubilación. Prepararme psicológicamente. Claro, no es fácil jubilarse. Sí. No es fácil. No, aparte Alejandra, que es una mujer súper joven, es como que, claro, uno piensa... jubilada o no. Sí, es como que sí, lo fuiste preparando como en
3 años más o 2, menos. 3 años, sí. Sí, Y nos ahora íbamos estoy- reuniendo cada tanto, Sí, íbamos viendo. ¿Y divina. ahora cuánto cobrarías, mi jubiladora? Claro, ¿Y ahora sí, cuánto? Y así divina. íbamos previendo. Sí, la De verdad que acuerdo. una gran experiencia en ese sentido, porque es una etapa y es un cambio muy importante, ¿no? Entonces, Sí, en y es estar- importante hacerlo bien para, Claro. Eso. digamos... Eso, para la estabilidad y futuro. Sí, y para evitar el estrés. Porque Claro. son trámites muy estresantes. Claro. No solo porque uno dice, uy, ahora soy jubilada o Sí. jubilado, sino que verdaderamente esta cuestión de que vas, te falta tal papelito, volvés, Claro. viste, es estresante para la gente. Sí. Incluso a veces para uno es estresante cuando sabés que en determinadas, que con algún trámite podés tener alguna cuestión, que hay grises, muchas veces hay grises. Claro. Entonces eso te genera estrés porque vos tenés al cliente que está esperando que le puedas resolver el tema. Entonces hay cuestiones sencillas y otras que no son tan sencillas y requieren de determinada cintura en cómo lo presenta, cómo lo ves para que todo llegue a buen Por esto mismo que decías antes de que en cada dependencia por ahí te Claro. toman una cosa, tiene Sí, sus particularidades. Sí. Hay trámites, por ejemplo, que deberían ser los más sencillos y son complicados, como es la jubilación de las personas de que trabajan en casas particulares, del Sí. servicio doméstico. Es terrible cómo complican el trámite, porque cualquier persona, si vos trabajaste y tenés tus aportes y en la sábana de ANSES, ellos en su sistema ven los Aparecen. aportes, los cuentan, listo, llega a los 30, bárbaro. Pero con el tema de casas particulares no es así. Te piden que por cada presentes una declaración jurada por cada empleador, que a lo mejor, Uf. que no es tan sencillo, Y no. donde detalles en cada periodo donde trabajaste, si hubo mudanzas, tenés que explicar en qué periodo, en qué casa trabajaste, si después se mudó, en cuál otra dirección, cuántas horas, cuántas veces por semana. No. Y claro, estamos hablando de gente que a lo mejor no tiene preparación, que es Claro. muy complicado, y después tenés que estar buscando, si tuvo un solo dador de trabajo, que es el último, eso es una pavada. Claro. Digamos, Claro. ¿no? Pero pasa en general que trabajaron varias. o en muchos lugares distintos para varios dadores de trabajo y tenés que ponerte a rastrear una casa que trabajó un año hace 20 años. Claro. Y la gente no se acuerda. Claro. Entonces, Ni se ANSES acuerda, te a lo mejor se exigen- murió. Bueno, si se murió, me ha pasado, me pongo a buscar en internet, a veces le pregunto, ¿te acuerdas el nombre? Si se acuerda el nombre y apellido, perfecto, porque ahí busco, uno como vos, ¿viste? Busco en la página del Poder Judicial la sucesión, Claro. entonces de ahí a lo mejor muchas veces me puedo bajar el acta de defunción, o le pido los datos, o tratamos de rastrear a algún pariente, pero bueno, es todo un trámite muy estresante, a veces la gente no quiere firmar porque desconfía, Claro. dice, ¿qué me quiere hacer firmar? No, Claro. entonces en ANSES dice, no, pero estos aportes no me trajo el papelito. Pero si Bueno, ya están no. los aportes. Bueno, pero tenés que traer llevar la declaración jurada. Y ella y la trabajadora tiene que presentar una declaración jurada idéntica. No puede haber que vos ponés que trabajabas 2 veces por semana 5 horas y el dador de trabajo, porque además, después de presentar la declaración jurada, le van a ir a hacer una verificación ambiental a su casa. No. Bueno, entonces, ¿ves lo que te digo? Pero esos Hay son trámites recursos para del Estado, casas particulares. muchísimo. Y que, te la digo más, que no sea extranjera. Porque si es extranjera, residente en el país, además le van a pedir que acredite el ingreso al país. Que con la presentación del DNI Sí. ya estaría acreditado, porque en el dorso del DNI dice el ingreso al Sí. país, el número de expediente y si es permanente la residencia. Pero no, en ANSES te piden que además tramites un certificado en migraciones, ¿Y que es para súper qué? engorroso, para, no sé para qué, para dilatar, porque son trámites que tenés que pedir los que no son sencillos. Migraciones pero- está tardando entre 6 y 8 meses. Pero de nuevo. 6, 8 meses de jubilación menos que se pagan. Si Claro. demoro 6, 8 meses hasta que... mucha gente no se pudo jubilar ahora cuando venció el 23 de marzo la moratoria porque el famoso certificado de migraciones no llegaba. Claro. Cuando en verdad el Estado, y de acuerdo hay un montón de normativa de los últimos años, incluso con la ley bases de simplificación administrativa y demás, Claro, el Estado imagino. no te puede exigir a un particular que presente documentación que ya presentó en otra área del Estado. Y es particularmente cuando hizo su DNI, acreditó el ingreso Claro. al país y ahora se lo vuelven a pedir. Pero bueno, de esas cosas luchamos constantemente. Muchísimo más complicado de lo que Claro. uno se cree, ¿no? Bueno,
Tenemos que ir al primer corte. Sí. Estamos con Silvana Iglesias, que es abogada especialista en seguridad social. Y tenemos una pregunta gancho, Silvana, no la contestes ahora. No. Mitos de la profesión. La mejor o el mejor abogado. ¿Es el más pillo? No la contestes ahora. Vamos con el primer tema, el tema Mark Knopfler del programa. Y como no podía ser de otra forma, We Can Get Wild. Podemos ponernos salvajes. Vamos, Gonza, cuando quieras. Old enough for leaving home, the old Joanna and the old trombone. It's all going on, I'm growing my sideboards long. Hey, you and me can be who we want to be. Listen now, right here, it's gonna be a beautiful year. Calling it a teenage scene, and I have a dream. Don't know if I'll be a star, but I'm gonna play guitar. I've seen this rockin' cat, oh, I wanna be just like that. Listen now, right here, it's gonna be a beautiful year. Hey, look at you, baby. Tell your daddy you're no child. Look at you, baby. We can get wild. Oh, yeah. We'll be on our own, Billy Fury on a gramophone. Take it to the pictures and a dance. Me and my Dre pipe band. Check the mirror and the old DA, and you can play today. Listen now, right here, it's gonna be a beautiful year. Hey, look at you, baby. Tell your daddy you're no child. Hey, look at you, baby. We can get wild. Hey, look at you, baby. Tell your daddy you're no child. Hey, look at you, baby. We can get wild. Yeah, we can get wild. We can get wild. Get wild. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con Silvana Iglesias, ella es abogada, especialista en seguridad social y quedó una pregunta gancho. Sí, la pregunta gancho
el mito dice que cuando uno elige un profesional de la jurisprudencia, tiene que elegir al más agresivo, al más pillo, no al más tímido. Bueno, creo que depende en qué rama del derecho estás. Yo como abogada provincialista no soy agresiva, no creo que sea positivo como uno trabaja con el Estado, ante oficinas, con empleados de oficinas públicas y demás. Yo no creo, en realidad también tiene que ver con mi personalidad. Yo Claro. no soy agresiva, o sea que no me saldría aunque intentara. Pero Claro. bueno, pero de todas maneras no creo que sea bueno. Porque uno, viste, es el dicho este de con miel se casan más abejas. Me parece Sí. que uno Claro. de la mejor manera, uno primero tiene que saber, ¿no? Saber todos los requisitos, conocer la ley. Eso es el 50%. Y el 50% restante va a ser Comprarse cómo vos al lo otro. llevas adelante, Claro. tratar bien a la gente si Sí, pretendés sí. que te tratan bien. Entonces yo creo que en previsional particularmente, si vos vas a primerear o Es- con agresividad, yo creo que no. Mirá que hay abogados que sí, Ujú. pero yo no creo que sea la forma, porque aparte, no sé, es el trabajo de uno y que Claro. tiene que tratar de ser lo más ameno posible, y a lo mejor sí lo que vos hablabas del pillo, qué sé yo no usaría la palabra ser el más pillo, sino sí tener cintura, que tiene que ver con esto que te decía, de depende del caso que tenés, y uno más o menos conoce los distintos criterios de las oficinas de ANSES. Entonces, sabiendo el criterio de una u otra, digo, bueno, si tengo un trámite que a lo mejor tiene servicio doméstico, y en una me piden que por cada cambio de carga horaria lleve un formulario distinto, y en otra me permiten que ponga todo en uno, y a Y esta sí. mujer que tiene 20 empleadores no le voy a hacer por los 20 empleadores 3 hojitas de cada uno, bueno, Claro. lo inicio en el otro. Digamos, tiene con la cintura, cintura. de ver dónde es conveniente, pero yo si me voy más siempre por el lado de la cosa agradable y tratar de tratarlos bien Claro. para que porque uno los necesita, digamos. Total. Es una cosa de ida y vuelta. Claro. Exacto. No creo que en este caso a lo mejor... Penalista. Claro, un penalista, o si estás negociando alguna cuestión, a lo mejor ahí sí, viste, para la negociación, en una sucesión, suponte. Sí. Entonces ahí sí a lo mejor primerear, juicio como laboral, decías ¿no? vos. O un juicio, sí, no sé si igual tanto la cosa agresiva, pero bueno. Claro. Para la negociación a lo mejor sí, ponerse más duro y mostrarse un poco más duro de lo que uno es, te puede servir para después aflojar. Claro. Pero en lo previsional no lo veo, ni siquiera ante los jueces, ante los tribunales, menos que menos. Claro. En los claro. tribunales, digamos, plantear claramente lo que uno sabe y cómo deben ser las cosas, pero siempre con mucho respeto y ir a hablar y tratar de tender puentes Claro, para resolver. Tal cual. Creo que es la mejor fórmula, ¿no? El conocimiento, porque eso te da la seguridad. Tal cual. Y bueno, y la cordialidad y el respeto, en Sí, definitiva, ¿no? porque con conocimiento solo no alcanza. Claro. Claro. Hace falta de uno saber cómo moverse, Claro, la cómo experiencia, ¿no? tratar bien a la gente. Sí, Claro. tanto con tu cliente como con el otro lado del mostrador, ya Claro. sea tribunales o ANSES o el IPS. Claro. ¿Y la virtualidad en qué ayudó en tu profesión? Digo, ¿mejoró algo? ¿Se complican algunas cosas? Mira, sirvió en la pandemia porque Sí. estaban cerradas las oficinas de ANSES, entonces se pudieron iniciar algunos trámites y demás. Bueno, ni hablemos en lo judicial, ¿no? En lo judicial sí, es muy útil. Antes teníamos que presentar el escrito en papel en los juzgados y después escanearlo y subirlo al sistema. Ahora se sube directamente. No, la verdad eso es maravilloso. El tiempo que nos ahorramos de ir a tribunales. Ahora vamos cuando tenemos que hablar por alguna cuestión en especial o si hay alguna audiencia que no sea virtual. Y en ANSES fue útil durante la pandemia porque no había otra respuesta, pero una vez que abrieron las oficinas de ANSES, siguió el sistema mixto. Ajá. Pero la experiencia fue mala. ¿Por qué? Porque los empleados de ANSES ya estaban atendiendo al público y pasaba que las atenciones virtuales no las respondían nunca. Entonces vos te quedabas trabado ahí meses, Claro. no te la iniciaban, no te lo caratulaban, con lo cual tenías un tema con la fecha inicial de pago, desde cuándo empezaba a correr el retroactivo, si no te estaban caratulando el trámite. Hubo toda una cuestión, no fue buena.
Claro. la verdad. Y que te paren un trámite significa que una persona deja de cobrar durante un tiempo, hasta que empieza con su... Depende, claro. No, a ver, depende. Si es una jubilación, por ejemplo, Sí, estaba pensando en y eso. está trabajando, si está trabajando, que está en actividad, mientras se tramita la jubilación, Ujú. continúa trabajando, o sea que no deja de percibir un ingreso. Claro, Una vez que empieza a cobrar la jubilación, claro, termina, termina. O salvo que acuerden continuar, eso depende, es libre. seguro. Después tenés el caso de las pensiones, a lo mejor sí se da, porque si el trámite demora, Claro, esa viuda o viudo se queda sin el ingreso que antes entraba a la familia por la jubilación de la pareja. claro. Entonces, las pensiones, dependiendo de las complicaciones que pueden tener, pueden ser rápidas o pueden ser largas. Muchas veces, yo a veces lo hablaba con Alejandra, hay cuestiones muy básicas de las pensiones que la gente común no lo sabe, que por ejemplo vos tenés que tener, si es una convivencia o incluso un matrimonio, porque muchos creen que, bueno, estoy casado, me van a dar la jubilación, la pensión. No, ojo, tenés que tener en el DNI el mismo domicilio, porque si no ANSES puede creer que ¿Qué? se separaron físicamente y entonces si vos estás separado de hecho, ya Claro. no tendrías derecho a la pensión. Claro. ANSES no te lo va a dar. Entonces ahí son trámites que se pueden extender porque se hacen verificaciones ambientales. No sé, mira, te doy un ejemplo. Tengo una Dale. clienta que una vez vino casada, 50 años de matrimonio, y ya le habían denegado 2 veces la pensión. Entonces le dije, bueno, a ver, veamos el expediente, pero estaban casados, ¿tenían servicios en común en el mismo domicilio? Sí. El problema era que no tenían el mismo domicilio en el documento, pero tenían servicios en común, porque cuando tenés esa situación, tenés que acreditar la convivencia como si fuesen convivientes, que el conviviente, a diferencia del matrimonio, tiene que acreditar servicios en común en el mismo domicilio, tanto de uno como del otro, ¿no? Integrante de la Claro. pareja. No sé, si uno estaba jubilado y el otro era el apoderado, bueno, esa es una prueba que estaba en el recibo de la jubilación que aparezca como apoderado. Entonces, siempre es bueno que se nombren apoderados recíprocos en ANSES. Claro. Si uno trabaja y el otro no, es bueno que lo ponga al que no tiene una obra social como adherente en la obra social, Claro. porque esas van a ser pruebas que sirven al momento de probar la convivencia. Claro. Si hubo un testamento, bueno, si tenían cuentas en común, bueno, habrá que presentar recibos y ahí dependerá si tuvieron hijos o no. El periodo a aprobar van a ser 5 años si no tuvieron hijos, o 2 años si los tuvieron. Entonces, bueno, esta señora, para redondear la historia, 2 veces el tema era que no tenían los domicilios. Había presentado, no tenían el documento el mismo domicilio. Había presentado pruebas, pero se lo denegaban. Y lo volvió a presentar. A todo esto habían pasado como 3 años del fallecimiento cuando me vino a ver. Porque claro, entre que pedía el turno, iba, le faltaba un papelito, volvía a pedir otro turno, le iniciaban el expediente, a los 8 meses se lo rechazaban, ahí ya pasó el primer año. La segunda vez más o menos igual. Bueno, hasta que vimos los expedientes. Cuando vi el expediente, vi que una de las verificaciones de ANSES, el verificador de ANSES había ido a preguntarle a los vecinos si los conocía. Primero eso es lo que suelen hacer, preguntar a los vecinos si los conocen. Pero primero van al domicilio que uno dice donde uno dice que Claro. vivió. Y entonces lo que puso es que no se pudo realizar la verificación porque no existe el domicilio. Entonces yo dije, ¿cómo no existe el domicilio? Entonces fui, después de tomar la vista del expediente y verlo, sacarle fotos, me reúno con la cliente y me dice, no, lo que pasa es que yo pasó tanto tiempo que yo vendí era un PH, éramos 3 o 4 propietarios, vendimos a una constructora Claro. que, claro, tiró todo y ahora está haciendo un edificio. Entonces, claro, lo que pasaba era cuando ANSES iba a verificar, el edificio no estaba. Bueno, ¿cómo se solucionó? Se inició una secuencia 3, digamos, un tercer expediente donde acompañamos la copia de la venta de la propiedad y testigos de que generalmente, si es una zona de edificios,
los encargados de edificios son los mejores testigos porque conocen el movimiento. Entonces, los 3 testigos fueron el encargado del edificio de los costados, digamos, izquierda, derecha, y el de enfrente. Entonces, sí, los conocíamos, vivían tanto tiempo ahí, bueno, y ahí se pudo reconducir. Pero muchas veces la gente no sabe, y eso se podría haber solucionado en el caso del matrimonio teniendo el mismo domicilio en el DNI. Claro. Y así, bueno, hay un montón de esas pequeñas cositas. ¿Ves por qué hay que hacerlo con un profesional el trámite? Claro. Y hay que guardar los papelitos, como digo yo, hay que guardar las pruebas. La gente tira todo, es más que hoy te llega todo virtual. Bueno, por lo menos guardar en PDF, viste, las boletas de los servicios a nombre de uno, a nombre del otro. A veces el gas viene a nombre de uno, la luz a nombre del otro, o el ABL. Bueno, guardarlos en archivitos, si no querés guardar papel. Yo soy del papel, pero bueno. Claro, el formato papel ¿viste? Es lo más. Claro, eso no falla. Pero qué buen consejo, digo, ¿no? Un tip así Seguro. de conservar la documentación de alguna manera, aunque sea escaneado, bueno, exacto, como bien lo decís. Bueno, bien, tenemos que ir al segundo corte. Estamos con Silvana Iglesias, que es abogada especialista en seguridad social, y tenemos otra pregunta gancho. El mito dice que no hay justicia. ¿Es verdad? Nos lo dirá después del corte. Y como no podía ser de otra forma, tenemos el tema de Ricardo Mollo, Javier Malosetti y Facundo Guevara. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vamos, Gonza, cuando quieras. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Famosos entre nosotros.
porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos Entre Nosotros. Estamos con Silvana Iglesias, que es abogada especialista en seguridad social. Y había una pregunta gancho, quedó una pregunta gancho. El mito dice, no hay justicia, es la frase que uno usa, no hay justicia. ¿Hay justicia? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? La cara que pone. Y sí, esa no se ve. No se ve. No. Bueno, nosotros tratamos de hacer justicia constantemente, porque como en nuestro país cambia la legislación todo el tiempo, y siempre tenemos, cambia la ley, los decretos o un reglamento, siempre tenemos que estar abogando por la justicia. Claro. Y es complicada la situación de los jubilados. Mirá, en los últimos 15 días ya salieron 2 fallos de la Cámara de Mar del Plata y de la Cámara de Salta dictando la inconstitucionalidad de la movilidad del periodo 2021 hasta marzo del 2024. Que los jubilados, de acuerdo a la Cámara de Salta, de Mar del Plata, el juez dijo que lo que habían perdido era un 50,3% en las jubilaciones perdieron en ese periodo. Es mucho. Porque la ley quedó con la alta inflación, claro. Donde, quedó muy atrasada esa ley de movilidad. Quienes los que les gustan hacer los números calcularon si hubiese continuado en el tiempo, ahora daba mejor la ley de movilidad del gobierno anterior. Ahora empezaba a dar una mejora. Pero bueno, ¿viste cómo es en este país? Sí. Que tenemos la movilidad y que cuando empieza a mejorar ya la cambian y te ponen otra. O sea que bueno, y en Salta también dictaron la inconstitucionalidad, 40% es lo que se perdió en esos 3 años de 2021 a 2023. Y siempre, ¿viste? ¿Qué sé yo? No tenemos que perder de vista que el gasto en jubilaciones y pensiones es... Mira, hasta hace unos años, no sé ahora, tendría que ver los numeritos otra vez, pero era como el 65% del gasto público, del gasto total, del gasto social, es el 65%, el 65% del gasto público es el gasto en seguridad social. Entonces, obviamente, cuando hay que verlos, ajustar un poco, se va siempre por ahí. Claro, con mucho. Entonces, lamentablemente, a tu pregunta si tienen justicia los jubilados o no, y bueno, luchamos porque la tengan, lo tengan, pasa. Pero es complicado y siempre pierden, la verdad. Silvana, ¿cuáles son los temas más recurrentes en la consulta? Digo así, más allá de querer tramitar la jubilación, digo, ¿pero qué parece? Sí, ¿Inquietud bueno, por qué? Mira, tenés este tema que te decía Sí. de los reajustes. Sí. Bueno, es mucha consulta porque efectivamente se ha perdido mucho poder adquisitivo. Claro. Digamos, una persona que se jubiló hace 10 años, hoy no puede comprar las mismas cosas con su jubilación que podía. Así se mide la movilidad, porque la movilidad no es exactamente inflación. No es solamente lo que afecta a la inflación. Y no me quiero poner muy técnica, pero bueno, acá siempre tenés la discusión de la Corte, históricamente siempre dijo que el índice de movilidad tendría que estar atado a un índice laboral, no solo inflación. Por eso es que el índice que rige actualmente, que es solo el IPC, la variación del IPC, a la larga va a terminar también achatando el nivel de las jubilaciones, porque supuestamente, como el objeto de la seguridad social es que en tu vida pasiva puedas seguir manteniendo de alguna manera el mismo nivel de vida que vos tenías en tu vida activa, es que lo lógico sería que el índice con el que se actualizan las jubilaciones, es decir, ese primer haber congelado que surja, que se mantenga igual en poder adquisitivo, claro. No tiene solamente que ver con la inflación, porque si el país avanza, se eleva el PBI, se eleva el nivel de las remuneraciones y el nivel de empleo y demás, y ahí subiría el índice RIPTE, digamos, o el que sea con el que se midan las remuneraciones de los activos, debería tener un correlato con las jubilaciones, con los saberes de los jubilados, para que si sube el poder adquisitivo, que suba también, no solamente inflación, pero bueno, estamos tan mal que hoy solamente estamos viendo la inflación, porque con que por lo menos mantengan hoy ya casi como que nos conformamos
conformamos con que por Sí. lo menos le mantengan la inflación. Ujú. Pero bueno, esa es una de las preguntas, tipo de reajustes por movilidad Sí. y por primer haber, porque muchas veces el primer haber también se calcula mal, sobre todo las personas que se jubilaron de 2018 para atrás. Ahí tenés muchísima diferencia por los índices que se aplicaron. Y después de 2018 en adelante lo que tenés es diferencia en la prestación básica universal, que es uno de los componentes de la jubilación y que se puede actualizar. ¿Y cómo se empieza un trámite? ¿Cuáles son los pasos? Vengo yo, digo, bueno, me quiero jubilar. Bueno, nos sentamos, cafecito mediante. Sí, Bien. cafecito. Nos sentamos, cafecito mediante. Y bueno, primero ver si tenés tu clave de la seguridad social. Si no la tenés, se genera en el momento. Y ahí vemos por lo menos qué dice ANSES que tenés. Ah. Entonces yo te voy a decir, mira, Nano, ANSES dice que tenés esto en este periodo. ¿Esto es así? No, acá tengo un hueco. Claro, porque ahora es mucho más fácil porque ya entras a tu no sé cómo se dice. Sí, a tu mi ANSES. A mi ANSES, entras y ahí te aparecen todos los aportes que ANSES recibió. Sí, te parece lo que ANSES Sí, tiene. aparece. Lo que no ANSES es, tiene. Claro. Sí, a eso me refiero. Pero no es la totalidad. Ajá. Entonces por eso nos tenemos que sentar para ver. Entonces yo te voy a decir, mi ANSES dice que vos tenés todo esto. Esto es real y en el 50% de los casos, sobre todo de los aportes de junio del 94 para atrás, seguro faltan cosas. Ah. Entonces ahí viene la pregunta que la mayoría de las veces me dicen, ay, no, tiré todo. Le digo, ¿tenés los recibos de sueldo? No, trabajé del 90 al 94 en tal lugar, o del 75 al 83 trabajé en tal empresa. ¿Tenés los recibos? No. ¿Certificado de trabajo? No. Bueno, entonces ahí tenemos que ir a la búsqueda. Porque si es una empresa a lo mejor una compañía importante que aún existe, o el Estado, o algún ente de Claro. estos residuales, de las privatizadas, esas sí se pueden llegar Claro. a rastrear los aportes. O alguna empresa que quebró, si a lo mejor no pasaron tantos años, uno puede ir a tribunales a buscar la quiebra, a contactar al síndico y pedir que extienda la certificación de servicios. Eso es tiempo también, además. Bueno, eso lleva un montón de tiempo, por eso siempre hay que planificar la jubilación y no esperar a hacerlo antes. Bueno, ahora es fundamental. Actualmente tenemos, viste que se habla mucho de las moratorias que vencieron el 23 de marzo. Bueno, Sí. vencieron para las personas que cumplieron la edad jubilatoria. En realidad venció una de las moratorias, que es la última, la que se había establecido en el 2023. No quiero decir el número de ley para no complicarla. Sí. La última, pero hay una moratoria vigente, vieja, que permite regularizar periodos hasta desde los 18 años de una persona hasta septiembre del 93, que esa se puede usar para personas que tienen la edad jubilatoria. Lo que pasa que hay que ver que tengan un bache ahí de aportes, entonces uno lo puede rellenar con esta moratoria. Eso se puede hacer. Y después, las personas que están a 10 años de jubilarse tienen todavía, hay una luz al final del túnel, existen por ahora esas moratorias para completar aportes en los huecos. Hasta marzo del 2012 se pueden completar aportes para mujeres entre 50 y 59 y 11 meses. Cuando cumplís 60 te convertís en calabaza, ya no se puede. Y hombres entre 55 y 64 y Y un 11 día meses. antes de jubilarse. Mira, era impensable sí, unas 29 moratorias días. vigentes. Digo, uno piensa en esta que venció hace poco y decís, Claro, wow, porque chau. de la que venció el capítulo 2, pero quedó vigente el capítulo 3, Ajá. que es el que, ¿por qué? Porque es una moratoria en la que vos pagás aportes que no son económicos, cada mes vale 28.900 y algo de pesos. Entonces, para personas que tienen que regularizar a lo mejor 20 años, es mucho dinero. A lo mejor estás hablando de 6, 7 millones, que no todos los tienen, pero Claro. tampoco es que los tenés que pagar de una, sino que como el sistema, una vez que se habilita el sistema, tenés tiempo hasta un día antes de cumplir la edad jubilatoria. Entonces, mucha gente lo que hace es organizarlo y va pagando mensualmente o los Claro. aguinaldos. Pero bueno, tenés una alternativa. Hay gente que le falta, porque cuando Claro. se habla de las moratorias, uno muchas veces escucha en los medios, no, todo lo que se jubilaron sin trabajar. En realidad, no es que
yo conozco muy pocas personas que no hayan trabajado. Claro. La realidad es que o trabajaban en negro, Claro, ese es el o problema. no les hicieron los aportes. Ese es el problema. Por eso es como que se tira No es que el no hayan problema trabajado. al más débil de la relación, que es el claro, trabajador. Y claro. la culpa en todo caso era del Estado, que era quien tendría que haber perseguido, ¿no? Controlado. Claro. Pero bueno, ya Es sabemos. Es del, un país del que tenemos empleador y mucha- del Estado, ¿no? Sí. Del empleador. Si Sí, no sí, paga, sí. si paga Después negro. también tenés los independientes que a lo mejor Claro. a duras penas si llegan a sobrevivir a fin de mes No no pagan. pagaban, y con las crisis cíclicas que tenemos en nuestro país. Pero bueno, con estas moratorias se pueden regularizar esas cosas, porque lo que decía, no es que todos sean gente que nunca tuvo aportes, tenés un montón de gente que tiene 18 años de aporte, 25 años de aporte, y esas moratorias verdaderamente fueron muy útiles, porque Claro. ahora si llega a salir este proyecto que se habla de una jubilación proporcional a partir de 15 años de aporte, como hay en otros países, en España lo tenés ese sistema. Ajá. Con 38 años te jubilás la jubilación estándar, digamos, al 100%, y después a partir de los 15 tenés una proporcional. Bueno, si establecieran algo así, eso sí daría lugar a que te puedas jubilar con menos años. Pero la realidad, con la ley que tenemos hoy, si no tenías esas moratorias, mucha gente se quedaba con 27, 28 años de aporte y sin poder obtener una jubilación. Y el Claro. Estado tiene obligación por el artículo 14 bis de Claro. otorgar los beneficios de la seguridad social. Claro. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Tenemos que ir a un corte. Estamos con Silvana Iglesias, que es abogada especialista en seguridad social. Vamos al último corte, pero antes hay otra pregunta, gancho, la última. Mito. Un mito que siempre lo tenemos a Gonzalo, nuestro operador, que Participa. Que participa. Y Gracias, que nos dice, Gonzalo. es un mito. Es verdad que los que tienen 50 ya pueden olvidarse de jubilarse. No la contesten ahora. Vamos al último tema. Hilda Lizarazu, y como no podía ser de otra forma, tiene solución. Vamos, Gonza, cuando quieras. Te aliviará, me aliviaré. Si las palabras se las lleva el viento, si los problemas muchas veces tienen solución, tienen solución. Las discusiones tienen solución. Los desencuentros tienen solución. Las adicciones tienen solución. Los desengaños. Te aliviaré, me aliviarás. Si ya sentiste que no hay nada más que hacer, y si perdiste la esperanza y no das más, desesperé. Tienes solución, tu abandono tiene solución, mi mal de amores tiene solución, tu diferencia tiene solución, mi tontería. No es imposible, ni algo más que decir. Sé que entre los dos podemos lograrlo,
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con Silvana Iglesias, que es abogada especialista en seguridad social, y había quedado en una pregunta gancho. Mira, me trabé. Me puse nervioso. ¿Es verdad que los que tienen 50 y más, no, alrededor de 50 pueden olvidarse de jubilarse, 50 y menos, pueden olvidarse de jubilarse en algún momento? Esperemos que no. Esperemos que no. Pero con la esperanza, Gonzalo. ¿alcanza? No, a ver, no, con la esperanza alcanza, no. Uno, como yo siempre digo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Bien, ¿no? bien. Entonces, para eso viene la planificación previsional. Que Escuchá, les dije, Gonza. desde la tía, tengo acá pegado en la frente. Hay que planificar. Gonzalo, Entonces, busca papeles. herramienta uno, esto que les comentaba de esas moratorias que todavía están vigentes, la moratoria de la ley 24476, que es la que permitía regularizar hasta septiembre del 93, la pueden aprovechar tanto quienes tienen la edad jubilatoria como que no. Hay que pasar un socioeconómico. Ahí ese es un filtro que personas con determinado nivel de bienes o ingresos altos, bla, 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 no lo pasan. La mayoría sí. Monotributo hasta categoría D la pasa. Y después tenés la otra moratoria, la última, el capítulo 3 de la 27705, que es la que les comentaba antes, que se derogó en marzo para los que tienen la edad, pero sigue vigente para los que están a 10 años de jubilarse, que entran los de 50 y las mujeres de 50 o los hombres a partir de 55. Y bueno, sí, ahí pueden empezar a completar aportes donde tengan baches, qué sé yo. Ahora, si hay solución o no hay solución, es un tema complicado. Mira, la Argentina está actualmente, nosotros estamos con lo que se llama el bono, si me sale la palabra, bono, ya me va a salir. Tenemos en este momento más personas que están en la población económicamente activa que dependientes, ya sea porque tienen que son pasivos, están en la pasividad, o niños o personas menores de 18 años. Hay más de esos que de los que trabajan efectivamente. Sí, eso nos quedan 20 años, porque se dice que se nos termina... Bono demográfico, te dije que me iba a salir. Ahí está. El bono demográfico. Los países que gozan del bono demográfico, como nosotros actualmente, que hasta el 45, hasta 2044, 2045 lo vamos a tener. Sí. Tienen grandes posibilidades, lo tienen que, digamos, es el mejor momento del país. ¿Por qué? Porque tenés más gente en actividad, con lo cual tenés más recursos, pero bueno, el problema es cuando tenés gran parte de la población en negro o desempleada, que entonces ahí no estás aprovechando esa situación. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Tratar de aumentar el PBI. Para eso se faltan políticas públicas, políticas del Estado, sin lugar a dudas. Aumentar el PBI, tratar de aumentar la tasa de empleo de las mujeres, porque ahí vas a tener más gente trabajando, más gente aportando. Claro. Tratar de disminuir el negro, el trabajo en negro. Sí, el negro, y incentivar a las mujeres que trabajan. Hoy en día las mujeres... No es como en la época, no sé, hace 30 años atrás. Bueno, las que estamos jubilando hoy, es lo que siempre se habla. En aquel momento no era tan común que una mujer trabaje, salvo que fuese, ponele, profesional, entonces sí, tenía sus hijos y seguía trabajando, o si estaba con una vulnerabilidad económica y social importante, tenía que trabajar sí o sí para mantener a su familia. Claro. Pero lo que era la clase media normal, una mujer tenía sus hijos y se quedaba en su casa criándolos, porque si eras, no sé, un ejemplo, trabajabas de vendedora en un comercio, tenías tus hijos y tenías que contratar una niñera para que te cuide al niño en las 8 horas que no estás, entre que tenés que invertir en almuerzo y ropa, cambiabas el dinero. Claro. Entonces, la mayoría de aquella época se quedaban criando sus hijos porque eso era lo que se estiraba, no sé, no quiero decir la ideología, pero era como el paradigma, ¿entendés? Era lo normal. Era lo normal. Hoy esas personas se están jubilando, esas mujeres, sobre todo las mujeres, porque los hombres tienen muchas, vos analizás, tienen por lo menos un 50% más de aportes que las mujeres. Mira. Pero bueno, y en el futuro, bueno, sí, eso, políticas para que incluir a más mujeres todavía al mercado de trabajo,
tiene que haber para que eso sea viable tenés que tener políticas públicas con la niñez, es decir, que haya centros de primera infancia, para que haya quien cuide a ese niño, que la madre tendrá que ir a trabajar. ¿Entendés? Hay un montón de cuestiones que del Estado se puede hacer para aprovechar este bono demográfico que por los próximos 19, 20 años tenemos. No sé si contesté a tu pregunta de si van a poder soñar en jubilarse. Sí. Los de 50, más o menos. ¿Qué es lo más agradable de tu especialidad? ¿Y qué es lo más antipático? No sé si cabe este término, lo más... Mira, cuando dijiste agradable, es como que lo primero que pienso es en ayudar. Porque independientemente de que sea un trabajo y uno cobra por esto, es lindo cuando uno puede, digamos, una satisfacción total cuando... Viste, ves una persona que a lo mejor con alguna moratoria o alguna cosa le completaste, pensaba que no se iba a poder jubilar, o cuando te viene a ver a alguien como esta señora que te decía de la pensión, que 2 veces inició su trámite y las 2 veces y le podés reflotar ese trámite, la felicidad y te digo que eso es a mí me genera mucha satisfacción. Eso es de las cosas que más me gustan verdaderamente. Qué bien. Sí, ayudar de alguna manera, por más que sea nuestro trabajo, pero es lindo cuando uno puede ver que alcanzan, viste, que pueden gozar de sus derechos y que no queda en la letra muerta, ¿no? de la ley. Claro. Eso. ¿Y lo peor? Lo peor, y qué sé yo, y a veces los fallos en la justicia no son tan justos como deberían. A veces no hay justicia. A veces tratan de buscar un término medio. Es complicado. Es complicado. A veces tenés en lo administrativo, hay veces que, bueno, te chocas con empleados en ANSES, ¿viste? Pero bueno, yo tengo que decir que la mayoría es gente que sabe, que trabaja bien, pero siempre hay de todo, como en todas las profesiones, como habrá abogados no tan queridos, y hay, no sé, médicos buenos y malos, y seguro. Y eso hay que acentuarlo, porque no es... Esto va también para... la profesión de abogado, que está tan a veces no sé si maltratada o tiene esta cosa de los abogados chantas y esa cosa. Digo, abogados, médicos, psicólogos, o sea, lo bueno y lo malo. Son personas. La persona chanta puede ser abogado, puede ser panadero, puede ser... Y el empleado público en general trabaja bien. No es que trabaja mal. Los que no trabajan bien, los que son chantas, los ñoquis, los que tratan de evadir el trabajo, son los menos, como en todas las profesiones. Sí, claro. Lo que pasa que a uno le queda la idea, claro, porque, viste, como dicen siempre, uno malo mata a 10 buenos. Claro. Una cosa así, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces la burocracia. Si tengo que retomar, lo malo es a veces la burocracia. Claro. Entonces ves que la burocracia se lleva puesta el derecho, porque vos tenés una ley que dice que a tal persona le corresponde tal cosa y después te dicen, no, pero tal cosa, ¿viste? Cuando me tratás de interpretar, me estás forzando la interpretación para no darme lo que la ley dice. Entonces, bueno, a veces tenés que litigar por cuestiones que deberían otorgarse administrativamente. Sí, esas cosas te dan bronca. Mira, en la pandemia, te lo hago rápido. Sí. En la pandemia se dio mucho el caso con retiros por invalidez. Tuve un cliente en particular, persona con enfermedad... con cáncer, no me sale la palabra. Oncológico, sí. Enfermo oncológico, exacto. Y nada, ¿cuándo fue la pandemia? 20 de marzo, en abril me llamó. No cobró el retiro por invalidez. Digo, qué raro, ¿no? Bueno, voy a ver, eran que le habían mandado una carta que él no recibió porque él ya se había mudado, pero se lo mandaron al domicilio que figuraba en el expediente cuando hizo el retiro por invalidez hace más de 3 años atrás, habían pasado más de 3 años. Entonces, como él no se presentó al reexamen, le dieron de baja el retiro por invalidez. Y nada, a ver, enfermo oncológico, no solo que está perdiendo el sustento, sino que está perdiendo PAMI, la obra social, a una persona en tratamiento, ¿entendés? Son cosas terribles. A veces es más, la pérdida de la obra social, bueno, esas cosas, cuando pasan esas cosas es... terrible. Nada, y hubo que hacer un amparo. Claro. Y en la justicia relativamente rápido lo pudo cobrar. Pero bueno, después un tiempo después se lo volvieron a retener el pago. Hay veces que con las retenciones de ANSES que hacen como controles y por cualquier cosita, en vez de citarte, te retienen el pago. Y muchas veces ahí pagan justos por pecadores. En la mayoría de los casos pagan justos por pecadores. Bien.
¿Cuántas preguntas nos quedan por seguir formulando? Sí, nos quedan muchísimas preguntas, pero bueno, el tiempo es tirano, otro mito. Es tirano. El tiempo Bueno, es tirano en la radio. Vamos a agradecerle y con un aplauso, como lo hacemos siempre, a Silvana Iglesias, abogada, especialista en seguridad social. Gracias, Silvana, por tu presencia y por esta charla. Muchas gracias. Fantástica. A ustedes. ¿Cómo te contactamos? Por Instagram, Estudio Jurídico Iglesias. Bien. Sí. ¿Celular? Sí, lo que quieras. 115-960-5949. Muy bien, bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, un placer. Le agradecemos a nuestro operador Gonzalo Soraiza, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su Galería de Arte, a Cristian Carboni, librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde por Radio Trend Topic en esto que es Famosos Entre Nosotros. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau. Chao.